con nombre y medios. Buenas noches, profe. Giselle Ortiz para Tigo Sports. Lo que significa volver al triunfo para el equipo y por lo que hoy también se puede destacar del arquero principalmente, tanto al marcar como en esa última parte, una tapada muy importante que dio este resultado también. Bueno, contento por obviamente por el triunfo. Siempre ganar siempre es bueno y después con otra tranquilidad en la semana corregir los errores. Obviamente felicitar al equipo, a todos por el esfuerzo que hicieron. Fue un partido bastante parejo, donde por ahí mejor estaban ellos, encontramos el gol, y en el segundo tiempo cuando mejor estábamos nosotros, ellos encontraron el gol, pero fue un partido de ida y vuelta, con ocasiones de goles y demás. Fue bastante parejo y bueno, ligamos a lo último y nos podemos llevar un triunfo que lo buscamos en todo momento y bueno, de a poco el equipo se va viendo, se va mostrando, y es lo que pretendemos. Obviamente insisto con eso que lleva tiempo, pero bueno, lo vamos a ir logrando, un equipo intenso y que tenga ese fútbol que realmente queremos, y bueno, lleva tiempo, ¿no? Y obviamente con lo de Gaspar, obviamente que contento por esa pelota que saca lo último, por convertir el penal. Es el capitán, es uno de los referentes de este equipo y marca el camino, y está bueno para el resto y para los chicos que vienen creciendo y ven a un jugador así, que es capitán, que es líder, que es positivo y que tira siempre para adelante. Obviamente que ese es el camino, ¿no? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel Troche para la gran jugada Rock and Pop Ñanduti. Profe, le hago dos preguntas cortitas así. Iba a ser injusto si se iba este partido no ganando, lo primero. Y lo segundo es el caso de Fer. ¿Cómo está? Lo del partido, lo dije recién, fue un partido de ida y vuelta y estuvo parejo. No sé si por ahí el empate hubiese estado bien, pero lo bueno que los dos equipos lo intentaron. Tuvimos situaciones de los lados, en algún momento mejor nosotros, en el otro momento mejor el rival, pero fue un partido bastante parejo. Hablando un poco de nosotros, lo fuimos a buscar en todo momento, hasta cuando íbamos ganando. Por momentos hay que saber sufrir, como también a veces digo, y bueno, nada, contento por el triunfo. La segunda pregunta, lo de Fer, él tuvo un problemita ahí de hace 2 partidos que salió. Hablé un poco con el médico, me dio a entender como que ya está fuera hasta el semestre que viene, a no ser que tenga una recuperación muy buena y se pueda meter en algunos de los últimos partidos, pero en principio lo que me dijo el médico como que está fuera para este semestre. Un desgarro, que lo lleva en una zona bastante complicada y que lleva un tiempo determinado y hay que estar seguro para volver, porque se puede resentir. Entonces en principio está fuera de estos partidos restantes. Después si está la posibilidad de que tiene una buena recuperación y se puede llegar a meter, bienvenido sea. Si no, ya sabemos que hasta el semestre que viene no contar con él, ¿no? Profe, buenas noches. Agustín Benítez de la Tribu de por 1120 AM. En principio me parece que le costó bastante a Guaraní para acomodarse dentro del campo de juego. ¿Por dónde pasa eso y cuánto sirve este triunfo para el equipo? Sí, nos costó, los primeros minutos nos costó hasta que nos pudimos acomodar. El rival entró con mucha intensidad y por ahí nos costó un poco en la presión y nos costó un poco en el retroceso. Más que nada tácticamente nos estaban complicando. Hasta que lo pudimos emparejar y mejorar, pero bueno, todos los partidos, yo obviamente que al equipo le digo que todos los partidos son difíciles. Lo vengo marcando que el torneo paraguayo es muy parejo. El otro día perdimos con San Lorenzo, que no venía tan bien, venía último. Luqueño el partido anterior ganó, que hacía no sé cuántos partidos que ganaba. Es un torneo muy parejo, no te podés confiar, no te puedes guiar por la tabla. Perdió hace un par de fechas, perdió Olimpia, con el que venía puntero. Entonces hay que encarar los partidos de la mejor manera, sea quien sea. No hay que guiarse ni por la tabla ni por el equipo. Eso es lo que tenemos que hacer mucho hincapié. Obviamente que ya vinimos con el torneo iniciado, quedan pocas fechas, estamos lejos del puntero. La intención es terminar lo más arriba posible,
pero buscar ese equipo que vinimos a buscar, ese equipo intenso, que tenga volumen de juego. Por momentos lo conseguimos, por otros nos cuesta un poco, pero bueno, es tiempo y bueno, ojalá que lo podamos lograr, ¿no? Leandro, buenas noches para ABC Cardinal. ¿Se puede hablar de algún porcentaje de lo que le falta a su equipo? Por lo que está marcando justamente, de intensidad, de generar el fútbol. ¿Se puede hablar de algún porcentaje? ¿Falta mucho o es cuestión de tiempo? Es cuestión de tiempo, obviamente, no sé qué porcentaje ponerle. Lo mejor que veníamos teniendo en los partidos anteriores era la parte defensiva. Hoy creo que sufrimos bastante en esa faceta y nos está faltando un poquito más de pimienta arriba, en tratar de las situaciones que tenemos, que pueden ser muchas o pocas, tratar de concretarlas, porque hoy cuando ganábamos 1-0 tuvimos 2 o 3 situaciones como para meter el segundo y por ahí ya después manejar un poquito más la pelota, jugar con el nerviosismo del rival, descansar con la pelota también. No lo hicimos, sufrimos el gol y ahí donde más te desgasta porque lo tenés que ir a buscar y ya se hace un partido de ida y vuelta sin medio campo. Pero obviamente que vamos en camino y en búsqueda de ese equipo que vengo reiterando hace un montón, que es lo que vengo diciendo. Obviamente que por momentos lo conseguimos, pero es la idea. Ojalá que lo podamos encontrar este fin de semestre y si no, apuntar a lo que viene, hacer una buena pretemporada, ya con más tiempo de trabajo, con conocimiento del equipo conocimiento con nosotros. Va a haber mucho más tiempo para trabajar por el Mundial y ahí hay que conseguirlo ya de la primera fecha. Pero hoy lo venimos viendo, lo venimos notando ese cambio y el equipo obviamente que mejoró, ¿no? Buenas noches, profe. Para Radio Prima Marzo, César Achinelli. Una semana larga tuvo, profe, hoy para usted, para preparar el equipo. Estaba hablando de que le faltó un poquitito más. En base a este partido de hoy, 2 puntos. ¿El campo de juego ayudó para un buen fútbol? ¿Y qué puede corregir en ese aspecto, en el juego de hoy? Y por otro lado, ¿va a pedir refuerzos para el clausura? Corregir obviamente que siempre hay cosas para corregir. Lo marqué recién que por ahí hoy nos costó más defensivamente que en otros partidos y tuvimos más volumen de juego que otros partidos. Así que eso lo vamos a ir corrigiendo día tras día y ahora tenemos semanas más largas, más días para trabajar. Veníamos trabajando con un grupo y el grupo que competía no trabajaba porque descansaba, se jugaba muy seguido. Ahora sí tenemos semanas bastante largas como para que puedan trabajar todo lo mismo, lo que uno realmente quiere y bueno, eso es lo que buscamos. ¿Cuál era la otra? Sí, va a pedir refuerzos para la y eso obviamente que cuando arranca la temporada lo vamos a hablar con el club, con la institución, con Farik, el presidente, y la realidad que sí, vamos a tratar de queremos hacer un equipo competitivo. Guaraní es un equipo grande y tiene la obligación de pelear el campeonato siempre, si te reforzás, si no te reforzás, si tenés buen equipo, si no, siempre tenés que pelear el campeonato y para eso obviamente que nos tenemos que reforzar y hacer un equipo competitivo que tenga ese nivel que todos estamos buscando, que queremos esa competencia sana para el plantel. Yo ya se lo manifesté al grupo también, que me gusta la competencia dentro del equipo, sana obviamente, pero el jugador se potencia cuando tenés una competencia. Cuando vos sentís que por ahí no tenés esa competencia interna y te relajás, es más difícil. Entonces vamos en búsqueda de eso, ¿no? Finalizamos la conferencia.